La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Bienvenidos a este segundo día de estudio bíblico. Estamos tratando el tema culpa, temor y ¿qué más? Y condenación. Culpa, temor y condenación es el tema que estamos tratando en esta semana. Hoy es segundo día, vamos a conectarnos con lo que el Señor nos iba llevando anoche, Jueces, capítulo número 6. Jueces capítulo número 6, el versículo 11. Vamos a leer solamente unos versículos para conectarnos. Jueces 6, 11. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Bueno, vamos a estar muy atentos y muy activos en esta lectura de la palabra. Dice la Biblia, Jueces 6, 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció. ¿Quién se le apareció a Gedeón? El ángel de Jehová. Y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y anoche estuvimos leyendo de ahí en adelante estos versículos, como Gedeón era bastante incrédulo, como Gedeón era bastante terco, como Gedeón no podía creer que fuera Dios el que le estuviera hablando. Mire, era tan baja la autoestima que tenía Gedeón, era tan terrible el concepto que tenía Gedeón de sí mismo, de su familia. Él se sentía por el piso porque los madianitas los tenían azotados, los tenían esclavizados, encerrados, y ellos se sentían miserables. Y era tan terrible como se sentía Gedeón que no podía creer que Jehová estuviera hablando con él, ¿sí? Él se sentía tan vil, tan miserable, que él no le cabía en su cabeza que Jehová estuviera hablando con él. Y Dios le decía y Gedeón refutaba, y Dios volvía y le decía, y Gedeón volvía y refutaba y ponía en duda y no creía y puso a prueba y le dijo: venga, si de verdad usted es, uy, qué paciencia la de Dios. Y Dios se le aguantó todo eso. Y Gedeón le dijo: venga, si usted de verdad es quien dice ser, espérame aquí, yo preparo una comida. Y bueno, y el ángel de Jehová le dijo: hágale. Y lo esperó y le dio señal. Y entonces ahí sí Gedeón pudo creer. Ahí sí Gedeón se asustó y dijo: hablé con Dios, lo vi cara a cara, voy a morir. Ay, otra vez. Siempre buscaba como lo feo del asunto, ¿no? Ese Gedeón era terrible. Pero mire cómo Gedeón tenía una cosa maluca, una cosa fea en su corazón. Cómo era de temeroso, cómo era de inseguro, cómo era de miedoso, de incrédulo. Y cómo Dios tiene que convencerlo. Pero Dios, que es tan lindo y tan bueno, se puso a la tarea y lo logró, ¿sí o no? Eso solo lo hace Dios, hermano. Una persona se cansa y dice: me busco otro, ¿sí? Pero Dios tuvo paciencia, estuvo allí, le insistió y lo convenció. Entonces hoy vamos a analizar un poquito lo que es el temor. Ayer estuvimos hablando de la culpa, vamos a hablar del temor, pero usted va a notar que todo esto va interconectado, todo va conectado. Y resulta que el temor, tengo unas definiciones por aquí. Una de ellas es
Miedo que se siente al sospechar que algo malo, perjudicial o negativo pueda ocurrir. Otra vez. Miedo que se siente al sospechar que algo malo, perjudicial o negativo pueda ocurrir. Otra definición es temor, emoción que lleva a la persona a tratar de escapar de algo que considera arriesgado, peligroso o dañoso. Vaya conectándose con estas definiciones. Hemos dicho miedo que se siente al sospechar. Y hemos dicho también emoción que lleva a la persona a tratar de escapar. ¿Sí? Esas es como las ideas principales. Y otra definición dice miedo angustioso por un riesgo imaginario o real. ¿Sí? Esa es la última. Miedo angustioso por un riesgo imaginario o real. Mire, hay gente que tiene temor de cosas que ni siquiera han pasado. Tienen temor de cosas que ni siquiera existen. Sí, hay personas que ya empiezan a tener miedo de que pase algo que ni siquiera ha pasado, que no tiene por qué pasar, pero ya están asustados, ya tienen miedo, ¿sí? Entonces mire cómo el diccionario define el temor como eso, como un miedo angustioso por algo que no siempre es real. También puede ser algo imaginario. A veces la gente se imagina cosas y se llena de miedo y se llena de angustia y se imaginan. ¿Sí? Yo sé que el pastor les ha puesto muchos ejemplos de esto, pero quiero conectarlo con uno de ellos. La mamá que tiene su hijo inconverso, por ejemplo, que no es cristiano, o que es cristiano, cualquiera de los dos. Entonces resulta que el muchacho siempre está llegando a las 10 de la noche a la casa, pero resulta que una noche son las 10:10 y no ha llegado. Y esa mamá, de pronto, que está llena de temor, que está llena de angustia, empieza a llenarse de angustia mejor, y empieza a temer por un montón de cosas, y empieza a pensar cosas terribles, empieza a pensar lo peor. ¿Sí o no? Y está allá en la casa y son apenas 5 o 10 minutos que se ha retrasado porque ya está diciendo, ay, me lo habrá cogido un carro, ay, ¿qué habrá pasado? Y se imaginan las cosas terribles. Ay, ¿será que me lo atracaron, me lo secuestraron? Ay, ¿qué habrá sido, Dios mío? Ay, tantas cosas. Cuando resulta que a las 10:15 llega el muchacho, toteado de la risa, que fue que el bus se le pinchó una llanta y se retrasó. Y entonces la mamá, que ya estaba a punto de shock, entonces, ay, gracias a Dios, ¿sí? Estaba imaginándose cosas y por esas cosas que se imaginaba se estaba llenando de angustia y de temor, ¿sí? Entonces el temor muchas veces llega y está en la persona por cosas imaginarias, no siempre es por cosas reales, ¿sí? Entonces hay que ponerle atención a esto. Vaya a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4 versículo 16. Primera de Juan 4:16. Búsquelo, por favor, no se lo vaya a perder. Primera de Juan 4:16. ¿Ya lo encontró? 4:16 al 18. Bueno, búsquelo pues. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con quienes, para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El 18. En el amor
no hay ¿qué? No hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Uy, a mí me parece tan tremenda estos versículos. Yo quiero leérselo en otra versión de la palabra, por ejemplo en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan 4:16. Voy a leerlo despacio y pongámosle mucha atención a lo que dice la palabra del Señor. Dice aquí: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. ¿Usted sabe cuánto lo ama el Señor? ¿Sí, no? ¿No sabe? ¿Sí? ¿Usted cree que Dios lo ama? ¿Sí? Hay que empezar por ahí. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. Pablo lo dice como algo ciertísimo, como algo que usted tiene que tener supremamente claro. Y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios, y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Y dice el 18: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Escuche eso. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Otra vez, yo se lo quiero leer otra vez. Ese pedacito del versículo 18 en esta Nueva Traducción Viviente. Dice: si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Diga conmigo amén. Póngale cuidado. El Señor nos dice, si usted teme, si usted tiene miedo, si alguien tiene miedo, es por temor al castigo. Es porque teme ser castigado. Otra vez. Si alguien vive en temor, si alguien vive lleno de miedo, si alguien vive lleno de temor, si un cristiano vive lleno de temor, es porque tiene miedo de ser castigado. Y si tiene miedo de ser castigado, no ha experimentado ni ha conocido realmente el perfecto amor de Dios. Eso es lo que dice la palabra. ¿Qué hablamos ayer acerca de la culpa? ¿Sí o no? La culpa. Que cuando no hacemos algo que tenemos como predeterminado que tenemos que hacer, entonces inmediatamente nos juzgamos a nosotros mismos, nos condenamos y nos descalificamos nosotros mismos delante de Dios, cuando Dios no ha dicho nada. Y le ponía el ejemplo de cuando de pronto no oramos lo que deberíamos orar, de que de pronto no ayunamos como deberíamos ayunar alguna semana, en algún momento, y entonces nos condenamos nosotros mismos, y entonces decimos, no, pero estás mal, ahora te va a ir mal porque no ayunaste, ahora te va a ir mal porque no oraste. Eso es la culpa. Y aquí yo quiero que usted entienda que el temor, escuche, el temor, la raíz del temor es un sentimiento de culpa. Esa es la raíz del temor. Si usted teme, si algún cristiano teme, si algún cristiano vive lleno de temor, es porque tiene una semilla, una raíz de culpa por allá en su corazón y tal vez no se ha dado cuenta. Es porque está teniendo temor de ser castigado. ¿Por qué una persona teme ser castigado? Porque cree que hizo algo malo, ¿sí o no? No hay otra explicación. Y la Biblia dice que si alguien tiene miedo es porque teme ser castigado. Y si un cristiano teme ser castigado es porque tiene un sentimiento de culpa por dentro.
Es porque ha dejado incrustar un sentimiento de culpa. ¿Por qué? ¿Por qué viene un sentimiento de culpa? Por algo que hicimos, por pecados o fallas que hemos cometido en nuestra vida cristiana. Puede incrustarse un sentimiento de culpa en la vida de un cristiano. Puede venir un sentimiento de culpa en la vida de un cristiano, tal vez por fracasos, porque tal vez sabe que tiene un llamado. Escúcheme, sabe ese cristiano que tiene un llamado, sabe ese cristiano que tiene un ministerio, sabe ese cristiano que tiene unos dones, pero en algún momento de su vida cristiana echó a perder todo eso que estaba descubriendo porque cometió un error, porque pecó, porque hizo algo desagradable delante de la presencia de Dios. Entonces hubieron consecuencias, y entonces todo lo bonito que veía venir, todo lo bonito que estaba descubriendo en su vida cristiana, ya se echó a perder, ya quedó por allá en un lado. ¿Por qué? Porque falló y vio como todo, como ese ministerio que veía venir, que veía creciente, que veía floreciente, como esos dones que se manifestaban ya no estaban, ya estaban por allí como apagados. Ya no tenía oportunidad porque de pronto lo habían disciplinado en su congregación, no sé. Pero resulta que ese cristiano, si no conoce el amor de Dios que hablábamos anoche, ese cristiano se va a dar látigo toda la vida. Y me refiero a que se va a acusar y se va a culpar toda la vida por esa falla. Porque él va a decir todo el tiempo: yo iba tan bien, yo estaba haciendo esto, yo era lo otro, pero por culpa mía, por culpa de que no hice caso, por culpa de que fallé, por culpa de que cometí este error, eché todo a perder. Y se va a culpar y se va a sentir miserable y se va a echar la culpa y se va a culpar él mismo toda la vida de ese fracaso. Y por ese mismo sentimiento de culpa va a pensar que Dios jamás lo va a restaurar, que jamás Dios lo va a poner donde lo había puesto antes. No, no le cabe en la cabeza eso. Mucho menos que Dios lo pueda restaurar y poner en mucho más alto que en donde lo llevaba. No le cabe en la cabeza. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de culpa ahí en su corazón, en el corazón de ese cristiano. ¿Y cuál es el sentimiento de culpa? Pensar que hizo algo malo y que eso es imperdonable, ¿sí? Eso es. Yo le fallé a Dios. ¿Cuándo fue eso? No, hace como 11 años, 10 años. Y entonces, ¿y qué ha pasado en esos 10 años? No, pues no, realmente eso ha sido catastrófico. Eso no, yo no me he podido levantar de esa. No, yo por no hacer caso, por rebelde. Venga, pero han pasado 10 años y estás ahí en lo mismo. Y esas personas, mire, esos cristianos que no logran entender que Dios perdona y olvida y restaura, esos cristianos viven en temor. ¿Por qué viven en temor? Porque viven pensando que en cualquier momento Dios los va a castigar. Porque viven pensando que andan re mal y que Dios los odia y que Dios ya no los ama y que en cualquier momento ellos merecen una cosa bien horrible en sus vidas. Porque alguna vez cometieron un error. Porque alguna vez hicieron 1, 2, 3, 4, 5, 10 errores cometieron en su vida cristiana. Entonces ellos dicen: no, ya no puedo, ya esto no es de Dios, ya Dios debe estar cansado, harto de mí. Y ese cristiano vive lleno de temor, teme a confrontar las personas, teme a afrontar, emprender proyectos nuevos de cualquier índole, teme montar una empresa, teme teme tener una familia, teme trabajar en su empresa, teme salir a la calle, teme todo. ¿Por qué? Porque en su interior hay un sentimiento de culpa que le produce temor y lo lleva a esperar todo el tiempo ser castigado. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Todo el tiempo ese cristiano está esperando ser castigado. Porque se siente culpable, porque se siente miserable. Porque cree que merece lo peor, porque le embarró, como decimos. Eso es lo que dice ese versículo, eso es lo que dice la Biblia. Y aquel cristiano que mantiene y vive en el sentimiento de culpa, dice la palabra del Señor, no ha experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿El amor de Dios cómo es?
Diga conmigo, perfecto. Que yo lo escuche. ¿El amor de Dios es qué? Perfecto. ¿Cómo que perfecto? Sí, es perfecto. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cuál es la perfección del amor de Dios? El Señor dice, el amor de Dios, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Dios no nos llamó a la vida cristiana por bonitos y por santos y por juiciosos, no. Dios permitió que le conociéramos por sucios, cochinos y pecadores, por eso fue. Y porque Él sabía que sin la ayuda de Él, nosotros no podíamos ser mejores, ¿sí? Y así cochinos, pecadores, llenos de errores, nos llamó y nos dijo, venga mi hijo, que usted necesita mi ayuda para ser mejor. ¿Sí? Eso fue el procedimiento. Es que a veces uno piensa que Dios los llamó del mundo por bonito y por juicioso, y entonces ahorita en la vida cristiana yo no puedo cometer ni un solo error, porque error que cometa ya paila fija en el infierno que me espera. No, no es así. No es así. Esa concepción es errada. Esa concepción es lo que dice la Biblia. No ha conocido, no ha experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. El perfecto amor de Dios es aquel que te ha llamado consciente de tus errores, de tus defectos, de tus debilidades, pero que te llamó para perfeccionarte. Te llamó para que juntos hagamos equipo con el Señor Jesucristo y juntos venzamos las tentaciones, juntos venzamos las debilidades. Y sí, vamos a caer, sí, vamos a fallar muchas veces, sí, pero el Señor por eso nos ayuda, el Señor por eso nos llamó, porque de la mano de Él nos podemos levantar, porque de la mano de Él, Él nos da la fuerza y podemos ser más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Solo de la mano del Señor, solo no podríamos, solo nos caemos y ahí nos quedamos. Pero con Cristo y de la mano de Cristo es que podemos ser más que vencedores. Y ser más que vencedores es que no importa cuántas veces nos tropecemos, después de que no nos soltemos de la mano del Señor, nos podemos poner de pie. El Señor nos limpia, nos purifica, nos lava y nos ayuda a seguir adelante. Y si allí más adelantico volvemos y tropezamos, pero no nos soltamos de la mano del Señor, Él nos va a volver a levantar, nos va a volver a limpiar y nos va a volver a dar fuerzas para seguir adelante. ¿Cuántos lo creen? Es lo que necesitamos entender. Ese es el perfecto amor de Dios. Ese es. Y vuelvo y le digo, el que conoce el amor del Señor no lo quiere tomar como pretexto para pecar. Ay, sí, Dios es tan bueno, entonces yo peco y después me arrepiento y Dios me perdona y después vuelvo y peco y me arrepiento. No, eso no lo hace uno intencionalmente, porque hace rato estaría ese cristiano suelto de la mano de Cristo. Pero aquel cristiano que quiere agradar a Dios, ese cristiano quiere agradar a Dios, está pendiente, atento, hace lo propio para no desagradar al Señor, ora, busca la presencia del Señor, está allí leyendo la palabra, llenándose de Dios siempre. Pero llega el momento en que en algún momento se desliza, en algún momento falla, peca, comete un error, pero está allí lamentándose, diciendo: Señor, ¿por qué? No es lo que yo quiero, fallé, pequé, Señor, pero no es lo que yo quiero. Perdóneme, confieso que lo hice, Señor. Y el Señor, siempre que uno le confiesa los errores y los pecados, le dice: ¿y qué quieres? Entonces allí es donde se ve la diferencia. Aquel que no quiere agradar a Dios va donde Dios de una manera cínica a decirle: Señor, pues yo hice esto, yo hice lo otro y ya. No, pero aquel que quiere agradar a Dios dice: Señor, mire, esto pasó, yo lo hice, te fallé. Y el Señor le dice: pero ¿y qué quiere? No, yo no quiero fallarte más, yo quiero que esto no vuelva a suceder. Dios le dice: listo, te perdono, levántese mi hijo y hágale. Ese es Dios, amén. Ese es Dios, ese es mi Dios, ese es el perfecto amor de mi Señor. Y si uno sabe eso, hermano, mire, si uno sabe que papá Dios está de mi lado, si uno sabe que papá Dios está de parte mía, mire, el temor se va, se lo aseguro. El temor, el miedo se va del cristiano, porque usted ya no ve a Dios como aquel viejito cascarrabias que en cualquier momento le mete su golpiza por pecador y por cometer errores. No, usted ya no ve a Dios así. Usted ya ve a Dios tan grande y tan poderoso, pero usted lo ve de su parte. Y usted dice: wow, tremendo Dios, ese Dios magnífico, impresionante, todopoderoso, Él me entiende.
y Él me ayuda y es mi papá y me ama, ya uno deja de temer, porque sabe que papá está de mi parte. Amén. Mire, cuando un hijo sabe que el papá le va a dar juguete, no, mano. Mire, cuando yo estaba chiquito, los segundos y los minutos más eternos de mi vida era cuando mi papá me recogía en el colegio o me recogía en algún, sí, casi siempre pasaba en el colegio. Me recogía en el colegio, le ponían una queja y me decía, en la casa hablamos. Mire, ese recorrido del colegio a la casa era eterno, hermano. Eso uno decía, Dios mío, que cayera un meteorito, que algo pasara para librarme de esa pela. Y eso era una angustia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque uno sabía que papá, el más grande de la vida de uno, le iba a cascar. Estaba enojado con uno. Y uno se llenaba de temor, de angustia. No, horrible, horrible. Pero también, ¿qué pasa cuando uno sabe que uno va creciendo y que ya el papá se convierte en amigo de uno, ¿sí? Y que ya uno puede charlar con el papá. Y que en algún momento se arriesgó y le contó un problema que tenía el papá, y el papá no lo azotó, no lo regañó, no lo colgó de la viga, sino que le dijo, mi hijo, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo vamos a salir de esa? Yo le ayudo, ¿qué necesita? ¿Qué vamos a hacer? No, venga, hagámosle. ¿Quién no se siente seguro así? ¿Sí o no? Porque el padre en la vida de una persona, en la vida de un hijo, es el más grande, es la autoridad, es todo para un hijo. Así mismo Dios, mire, cuando usted sabe que Dios ya no está para regañarlo, cuando usted sabe que Dios ya no existe para castigarlo como nos lo pintaban en la religión tradicional, que Dios andaba con un garrote mirando a la oportunidad de darnos en la cabeza. Cuando usted descubre el perfecto amor de Dios y descubre que Dios es tan amoroso que comprende mis errores, que comprende mis faltas, mis debilidades, y que cuando yo fallo, en lugar de pisotearme y en lugar de castigarme, Él está pendiente para ayudarme a levantar. Hermano, el temor se va de la vida del cristiano. Amén. El temor se va. Porque el más grande y el más importante ya no me va a pegar, ni me va a cascar, ni me va a castigar. No, ya es mi amigo. Y he descubierto que está para ayudarme, y eso es maravilloso. Por eso la Biblia dice, si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Aquel cristiano que cree que por fallar, que porque algún día cometió un error, Dios no lo puede perdonar porque han sido muchas veces o porque fue muy terrible, ese amiguito, ese cristiano no ha conocido, no ha podido experimentar el perfecto amor de Dios. Porque solamente en el amor de Dios nosotros somos perfeccionados. Amén. Porque ¿qué ser humano será el que no se equivoca? ¿Qué ser humano será el que no comete errores? ¿Qué cristiano será el que no peca? Ninguno. Aún aquellos que querían aparentar, aún aquellos que querían dárselas de mucho y chicaneaban diciendo, yo ayuno 7 días, ayuno yo y oro 3 horas al día y yo ya no peco, yo ya no digo mentiras, y querían sentirse más que los demás, y tremendo. No, aún esos tienen un problema de orgullo, y allá adentro donde nadie los ve cometen sus errores, sus pecados, ¿sí? Todo cristiano, todo ser humano peca, la embarra, comete errores. Por eso Dios, consciente de eso, sabe que solo y únicamente en el amor de Dios el cristiano puede ser perfeccionado. No en el terror de Dios, no, en el amor de Dios hemos sido perfeccionados. En el amor de Dios somos perfeccionados, amén. Es por el amor de Dios.
Y cuando nos encontramos con ese amor de frente, cuando nos encontramos con ese amor del Señor, lo descubrimos para nosotros, que nadie nos contó, no, que fuimos nosotros mismos los que en algún momento cometimos un error o cometimos muchísimos errores y nos sentimos descalificados y dijimos, esta fue la cereza del pastel, con esta sí definitivamente Dios ya no me quiere ni ver, porque he hecho tantas cosas malas que no, yo creo que Dios ya me mandó a fabricar una paila en el infierno para mí solo, y uno se siente mal, condenado, terrible. Pero en esos momentos tan terribles, usted y yo logramos encontrarnos y logramos descubrir que Dios no está enojado conmigo. Logramos descubrir, yo mismo logro descubrir que Dios me ama y que Dios está ahí para ayudarme, y es más, me ayuda. Ese cristiano no vuelve a ser igual. Ese cristiano es transformado. Ese cristiano, hermano, es perfeccionado. ¿Por qué? Porque ha descubierto y ha empezado a descubrir el perfecto amor de Dios. Diga amén. Bueno, así no, yo le dije un poquito más duro, pero así está bien. ¿Cuál es la solución al temor? Que descubramos el verdadero amor de Dios. ¿Cuál es la solución al temor? Que descubramos y experimentemos el perfecto amor de Dios. Porque la raíz, se lo repito para que nunca se le olvide, la raíz del temor en la vida de un cristiano es la culpa. Es un sentimiento de culpa que está por ahí arraigado. Mire, hay tantas maneras en que en el alma de una persona se le incrusta un sentimiento de culpa. Hay tantas maneras, por errores, por fracasos, aún madres o bueno, niños que cuando fueron a nacer pusieron, ese parto fue de alto riesgo y se puso en riesgo la vida de la mamá, ¿sí? Hay partos riesgosísimos que dicen, aquí va a pasar algo, o sobrevive el bebé o sobrevive la mamá, y bueno, son cosas terribles. Y en esos partos, el alma de ese niño está recibiendo una carga de culpabilidad tremenda. ¿Sabe por qué? Porque él está, aunque no habla, y aunque todavía no sabe el idioma que hablamos aquí, todavía no ha aprendido a hablar, pero su alma está viva y despierta desde que fue engendrado. Y el alma de ese bebé está recibiendo tanta carga de culpabilidad porque lo están acusando de poner en peligro de muerte a su mamá. Yo no sé si usted lo entiende, pero es de esa manera. Y es un bebecito, y usted dice, pero debe venir cuentas de edad, ese ni se acuerda. No, mire, pero el alma que Dios nos dio, el alma que tenemos aquí adentro es tan tremenda. El alma no tiene edad. El alma ni es niña, ni es vieja, ni envejece, ni es joven. No, el alma es una y punto, y ya. Y desde que fuimos engendrados hubo alma y hubo espíritu en ese embrión. Y desde allí ese alma de ese bebé, de esa criatura nueva, empieza a percibir muchas cosas. Y uno de esos momentos en que alguien puede cargar con un sentimiento de culpa en el corazón, puede ser eso. Y puede que, bueno, se complicó el asunto, pero gracias a Dios, mamá e hijo estuvieron bien. Ah, qué bueno. Pero en la ignorancia que teníamos sin Dios, yo escuchaba a mamás y he escuchado por allí que se toma eso como ya algo jocoso. Y entonces cuando llega alguien de visita, sí, pues este es mi hijo, sí, este es el mayor, y este no, este es el que casi me mata. Yo no sé, yo escuchaba a las abuelas decir así, este muchacho, este es el que casi me mata. Pero sí, de una manera jocosa, no lo decían, no, este muchacho es el que casi me mata, y todo muy jocosamente. Pero ¿sabe qué pasa? El alma de ese muchacho está percibiendo culpa. El alma de ese muchacho, de esa muchacha está diciendo, yo puse en peligro la vida de mi mamá. Y ese muchacho, esa muchacha puede crecer con un temor impresionante. Puede crecer temeroso, temerosa. Y puede ser hoy un adulto lleno de temor, de miedo para todo le da miedo. Y se le han presentado grandes oportunidades, se le han abierto grandes puertas en su vida. Pero por el temor no ha logrado aprovechar ni sacar adelante ninguna, porque todo le da miedo, porque le da miedo emprender esto, le da miedo emprender lo otro, todo le da miedo fracasar, le da miedo todo. Y le pido a Dios que usted pueda ubicar, detectar, identificar que de pronto en su vida
puede haber una semilla, una raíz por ahí de culpabilidad que le hayan sembrado, que haya adquirido. De pronto alguien alguna vez, una autoridad como su papá, su mamá, le dijo alguna vez: es que usted no sirve para nada, es que usted no va a poder con esto, es que usted es muy bruto, usted no va a servir ni para vivir. Bueno, muchas cosas más. Y eso crea en la persona un sentimiento de indignidad, de culpa, que lo lleva a vivir en temor. Pero ahora en Cristo, usted y yo podemos ser libres de eso. Amén. Sí, si usted quiere puede ser libre de eso. ¿Cómo podemos ser libres de eso? Experimente el verdadero y real amor de Dios y déjese perfeccionar. Déjese perfeccionar. A veces es el mismo orgullo del ser humano que lo lleva a que falla y no le quiere dar la cara a Dios, sino que se rinde y dice: no, yo para qué sigo esta vida cristiana, yo mantengo pecando, fallando, y eso para qué, yo no soy capaz con esto. Es el mismo orgullo, no. Pero aquel que experimenta el verdadero y perfecto amor del Señor se somete, agacha la cabeza, dice: Señor, fallé otra vez, Dios mío, aquí vengo y me humillo. Sí, lo hice, Señor, y fallo mucho, pero ayúdeme, yo quiero. El Señor le dice: listo, venga, yo lo ayudo, pero sométase al proceso, déjeme, yo lo perfecciono, déjeme, yo le enseño. Listo, Señor, aquí voy, aquí vamos. Y cuantas veces caiga, sí, soy un cristiano que ha caído 48.929 veces. Listo, pero aquí estoy de pie porque quiero que Dios me perfeccione. Amén. ¿Quién más te puede perfeccionar sino Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué el cristiano se va a apartar de Dios? Que porque falla mucho. Y entonces, ¿quién lo va a ayudar a no fallar tanto? ¿El diablo? ¿El mundo? No. Es que teníamos una mala concepción de Dios. Teníamos una mala concepción de Dios y pensábamos que Dios nos quería perfectos y que jamás falláramos, jamás cometiéramos errores. Y entonces por eso cuando los cometíamos nos ocultábamos y guardábamos por allí en oculto muchas cosas, porque decíamos: aunque sé que estoy haciendo porquerías y estoy desagradando a Dios, que al menos la gente no se dé cuenta. Y con eso calmábamos un poquito el alma, calmábamos un poquito la conciencia y calmábamos un poquito ese sentimiento de culpa acá, escondiéndonos, y con que nadie se diera cuenta, entonces estábamos bien y nos sentíamos felices, ¿sí? Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos expongamos delante de Él y aceptemos su perfecto amor. Amén. Así que si usted ha identificado en su vida temores, si usted, cuando algo pasa en su casa, cuando un hijo se enferma, cuando de pronto ve que el dinero no le va a alcanzar, inmediatamente su alma se llena de angustia, de desesperación, de miedo, de temor, esperando lo peor. Usted tiene que descubrir y tiene que pedirle a Dios que le muestre cuál es la semilla de culpabilidad que hay en su vida que lo lleva a esperar castigo. Por lo tanto, lo lleva a vivir en temor. Tenemos que pedirle al Señor que nos muestre eso. Amén. Porque es que mire, Él sí sabe, Dios sí sabe y Dios sí nos conoce. Y cuando vamos a su presencia y le decimos: Señor, mira, yo vivo con miedo para todo, me da miedo hacer todo, mira, esto me llena de angustia, esto me llena de miedo, Señor, yo no quiero vivir más en temor, ayúdeme, ¿dónde está el problema? Muéstrame, Señor, dónde está la semilla de culpabilidad, dónde está eso, quién me la puso, quién la sembró en mí, cuándo la adquirí. Ayúdame, Señor, porque la Biblia dice que hay tiempo para todo, que hay tiempo para sembrar, pero hay tiempo también para arrancar lo plantado, ¿sí o no? Eso dice la Biblia. Y usted y yo podemos, cuando Dios nos permite identificar a dónde está la raíz de esa culpa, usted y yo podemos arrancar esa semilla, sea que nos la hayan sembrado, sea que la hayamos adquirido por fracasos o por cosas que hayan pasado, experiencias negativas en nuestra vida. Sea como sea, podemos y tenemos la autoridad de parte de Dios para arrancar eso que nos han plantado, arrancar esa culpa, arrancar ese temor que produjo la culpa y ser libres del temor. Amén. Ser libres, solo con Cristo lo podemos ser. ¿Y cómo vamos a arrancar eso? ¿Y cuándo vamos a tener la autoridad para arrancar el temor, para arrancar la culpa de nuestras vidas? Cuando descubramos el perfecto amor de Dios. Amén. Porque si descubrimos el perfecto amor de Dios, ya no tememos fallar, hermano. No tememos nada. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que el Todopoderoso está de nuestro lado y Él nos ayuda y Él nos hace más que vencedores. Amén. Y que dependemos de Él, y como dependemos de Él y Él es mi Padre y quiere lo mejor para mí,
entonces yo estoy seguro, porque Él es mi papá. Y como excelente papá que es Él, Él quiere lo mejor para mí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces mire y ubique cómo una cosa se conecta con la otra. La raíz del temor es la culpabilidad. Sentimiento de indignidad, sentimiento de culpa, produce temor, lleva a que el cristiano viva una vida en temor. ¿Cómo podemos ser libres de ese temor? Ser libres del temor cuando descubrimos el verdadero y perfecto amor de Dios. Mire, yo no se la voy a leer por el tiempo y porque usted ya la conoce, pero recuerde en Lucas, cuando el Señor en la parábola del hijo pródigo, Lucas 15:11, ¿qué pasó con ese hijo pródigo? Él se fue con las riquezas de su padre, tipología de un cristiano que disfrutaba de las riquezas de Dios. Se fue con las riquezas de su padre y se fue para el mundo y quiso disfrutar del mundo con las riquezas de su padre. Y vivió perdidamente con rameras, en alcohol, en muchas cosas terribles. Pero llegó un día en que volvió en sí, llegó un día en que reaccionó, miró hacia atrás y dijo: qué terrible he sido, ¿qué he hecho? Y se humilló y reconoció y dijo: he pecado, iré a mi padre y le reconoceré mi pecado, mi falta, y le diré que al menos me haga como un trabajador de él, porque sé que me conviene, sé que lo mejor para mí es estar cerca de mi padre, aunque sea como un peón, aunque sea como un jornalero, pero me le voy a humillar porque yo necesito es a mi padre cerca. Y fue y se humilló. ¿Y qué pasó? El papá, ¿qué hizo? Lo azotó, le metió una pela, lo echó. No le hizo eso. ¿Qué hizo ese padre, tipología de Dios? A pesar de todo lo que había hecho, dice que cuando lo vio de lejos, corrió y se echó sobre su cuello, lo abrazó. Tal vez ni siquiera escuchó lo que le dijo, porque él le dijo: te ruego que me hagas como uno de tus jornaleros. Y el papá ni cuidado le puso y le dijo a los demás siervos: vengan y tráiganme el mejor vestido. Puso anillo en su mano, puso calzado nuevo en sus pies, hizo matar al becerro gordo, hizo fiesta y lo restituyó y lo restauró, no solo donde estaba antes, sino mucho mejor. Ese es el perfecto amor con el que usted y yo tenemos que encontrarnos, tenemos que experimentarlo, tenemos que descubrirlo. Amén. Y ese verdadero amor de Dios en nuestras vidas va a echar fuera el temor. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.